al menos una semana más, porque nuestro índice de ocupación de camas de la unidad de paciente crítico del hospital todavía está muy al límite. Sin embargo, entendemos de que en las últimas 2 o 3 semanas los números de casos nuevos han ido disminuyendo levemente y probablemente eso es lo que vio la autoridad sanitaria para decretar el levantamiento de la cuarentena. Yo en esto quiero ser muy honesto. Nosotros estamos lejos de superar la pandemia y por lo tanto necesitamos mucha colaboración de la población magallánica. Levantar la cuarentena no significa relajarse y evitar las medidas de protección personal con las cuales venimos insistiendo hace tanto tiempo. Es súper importante justo en este minuto en que extrememos esas medidas de protección personal, porque los números están mejores porque estábamos en cuarentena. Ahora que no vamos a estar en cuarentena, es posible que tengamos un alza nuevamente de los casos nuevos y tengamos que preocuparnos de que nuestra UCI no colapse. Entonces es muy importante que a partir de ahora la gente se ponga mucho más responsable que cuando estábamos en cuarentena. Lavado de manos, distanciamiento físico, uso de mascarilla, confinamiento de los adultos mayores y de la población de riesgo, eso ahora es más importante que antes. Claro, perfecto. Pero ¿no habrán tenido quizás también en consideración las autoridades que un periodo largo, ya estábamos en la 5ª semana de cuarentena, puede afectar la salud mental de los vecinos? ¿Se habrá tomado eso en consideración también los índices de violencia intrafamiliar? Sí, sin duda, pero la verdad es que nosotros no tenemos esa información porque la información ha sido muy centralizada y hemos tenido poco acceso a la información, así que yo me imagino que esas consideraciones fueron tomadas por la autoridad sanitaria con información que nosotros no tenemos. Es cierto que es una cuarentena prolongada, pero también tenemos que tomar en cuenta que Ñuñoa tenía una cuarentena más prolongada que la nuestra y que la realidad que hemos visto en países europeos como Italia, España, ha sido mucho mayor y llevan, no sé, dos meses o 2 meses y medio en confinamiento y por lo tanto yo entiendo que hay que en algún minuto relajar las medidas, pero son solo las medidas que tienen que ver con la cuarentena para la ciudad completa, pero no tienen que ver con las medidas de responsabilidad individual. Por eso es que nosotros hacemos un llamado muy ferviente a que justo ahora que se levanta la cuarentena, evitemos el contacto con otra gente, evitemos ir a zonas donde uno pudiera encontrar aglomeración de personas, no nos desbandemos hacia la calle como si fuera una obligación consumir o comprar, y es por eso que yo hago este llamado muy ferviente a la gente, que mantengamos la distancia, hay que tener protocolos adecuados en lugares donde efectivamente se junta gente, como los bancos, las notarías, los supermercados. Eso hay que extremarlo ahora porque si no nuestra curva de casos va a volver a subir y vamos a tener que volver nuevamente a la cuarentena. Por supuesto. Gonzalo, al respecto de lo mismo, las autoridades durante las informaciones que han entregado desde el mediodía han señalado de que quizás paulatinamente ciertas actividades, digamos, comerciales, algunos lugares se van a abrir, pero manteniendo ciertas restricciones, tanto para el acceso como para también el contacto entre las personas. Sí, eso es efectivamente, es lo mismo que estamos pidiendo, efectivamente. Claro, entonces, el llamado es también a no ir nuevamente, luego de este levantamiento de cuarentena, a ir innecesariamente a mantener lo que ya disciplinadamente la mayoría de la gente ha mantenido durante estos días. Bueno, nosotros vamos a tener que acostumbrarnos por un largo tiempo a tomar muchas precauciones respecto de cómo nos comportamos socialmente. Y eso cuesta porque son cambios culturales. Mucho nos ha costado, por ejemplo, dejar de saludarnos de mano o dejar de abrazar a nuestros seres queridos. Y eso es lo mínimo. Hay que tomar en cuenta que el funcionamiento de la ciudad exige muchas veces que la gente se agrupe en espacios pequeños. Yo tengo mis dudas respecto de cómo vamos a hacer, por ejemplo, para recuperar el transporte colectivo, por ejemplo. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado en que estas
en que estas precauciones sean tomadas por toda la comunidad y que no tengamos que lamentar después que la curva de contagio se nos dispare y no tengamos cómo responder a eso. Perfecto. Y bueno, como usted mencionaba al principio, igual en estos momentos la utilización de camas UCI está quizás al límite. ¿Hay algún porcentaje respecto del ocupamiento por personas en estos momentos en el hospital clínico? En este minuto hay 15 o 16 camas de la UCI ocupadas con ventilación mecánica, personas con ventilación mecánica, y el hospital se ha puesto como límite de no superar las 20 camas, porque cuando superamos las 20 camas de UCI ocupadas, necesitamos trasladar pacientes a Santiago. A pesar de que la UCI tiene una capacidad hasta de 24, pero eso es un límite inaceptable, porque en ese minuto ya tendríamos que empezar a rechazar gente en la UCI. Y gracias a Dios no hemos llegado a ese punto. Pero hay que considerar una cosa, las curvas en Santiago y en otras ciudades del norte están aumentando. Y por lo tanto pudiera ser de que efectivamente si la curva nuestra empieza a subir y nuestra UCI se ve sobrepasada y necesitamos trasladar pacientes a Santiago, puede ser que las UCI en Santiago ya estén ocupadas de aquí a 2 semanas más. Por eso es que hacemos este llamado muy desesperado a la población a que extreme estas medidas de precaución. Perfecto. Y quería consultarle también respecto de la salud de funcionarios de la salud que en estos momentos estén contagiados con COVID. ¿Cómo se encuentran ellos? Sí, la verdad es que el número de pacientes contagiados ha ido disminuyendo porque también los primeros que se contagiaron han ido volviendo. No tengo los números exactos en este minuto, pero no todos los funcionarios que están en cuarentena es porque sean casos positivos. Algunos están en cuarentena porque son contactos de otros casos positivos, no necesariamente contactos de gente del hospital. También hay funcionarios que son contactos de casos que se dieron en la comunidad. Así que eso ha ido mejorando porque hemos ido adquiriendo más destreza en la protección personal de los funcionarios y porque contamos con buenos elementos de protección personal ahora. Perfecto. Gonzalo, bien, antes de despedirnos solamente, como usted ha dicho, que hasta el cansancio no se va a desistir, usted en hacer un llamado a la población de mantener los cuidados respectivos para evitar que este virus se siga propagando. Así es. Esto es una actitud que tenemos que tener conscientemente todos los días. Cuesta mucho acostumbrarse y tener la destreza necesaria para evitar llevarse las manos a la cara, no contaminarse o la boca o la nariz, usar bien una mascarilla y no estarla toqueteando todo el rato. Eso requiere de una actitud muy consciente y en el fondo tenemos que ponerle empeño para que esas medidas sean bien llevadas por la población. Los estudios demuestran de que esas medidas de protección, el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, si son hechos efectivamente por más del 80% de la población, equivale a una vacuna, o sea, es una protección importante. Eso por sí solo logra bajar la curva. Entonces tenemos que acostumbrarnos a hacerlo bien. Perfecto. Gonzalo, muchas gracias por este contacto y esperamos conversar los próximos días con usted para saber mayores novedades y siempre la división del Colegio Médico respecto de cómo se está tratando esta cuarentena acá en la región. Muchas gracias, muy amable. Bien, ahí está Gonzalo Sáez.